PER de los ricos nadie habla. Habla del PER de los jornaleros. ¿Usted sabe cuánto trabajo al año? Y 7 euros al día aquellos que tienen derecho. Ese es el PER de los jornaleros. Y todo el mundo, fuera de Andalucía, pues que... Pero eso no fue un invento del PSOE, ¿eh? Eso nos costó a nosotros sangre. Nosotros conseguimos con el gobierno de la UCD de Suárez 4 días de PER en Andalucía con nuestras luchas, con la huelga de hambre de Marinaleda, aquella que hicimos en el año 80. 4 días de trabajo, para todo el mundo, con nuestras luchas. Nos costó. ¿Nos dieron? ¿Por qué nos dieron empleo comunitario y nos dieron dinero? Para que no pidiéramos tierra. No intentaron desviar, comprar. Pero claro, tampoco puede renunciar ante el hambre, la miseria, a no tener eso. Pero eso ha ido conformando a la gente para que las tierras se queden intactas en manos de los granujas que no han dado un paro en el agua en su vida. Son unos parásitos que nos han dejado en la estacada sin desarrollo, en el subdesarrollo, no hay industria de transformación. ¿Creéis que tengamos nosotros el 80%, no, el 90% de todo el algodón del Estado? 90%. Ni una industria textil. 40.000 hectáreas de naranja, ni una industria de naranja. 6.000 hectáreas de fresa frambuesa, ni una fábrica de yogur, ni de zumo, nada. Tomates, nada. Pipa, los tostaderos, nada. Sí, los terratenientes con tanta tierra y con la subvención de Europa se van a molestar en crear alguna cosa distinta. Grandes campos y grandes tierras. Y claro, esa cultura se ha ido, se nos fueron las fábricas, se nos fueron a otros lugares y ahora es difícil, ¿me entiendes? Competir, entrar en el mercado y que esta inversión de afuera venga a Andalucía. Es complicado porque el tiempo se nos fue, o en cierta manera no lo ocuparon ese espacio. ¿Sí? ¿Allí hay una pregunta por ahí? Sí, si da tiempo muy rápidamente. Con la disolución de ETA, ¿qué sentido tiene mantener la dispersión de los presos? Sería la pregunta, ya que has nombrado a Andrés Bódalo, pues no tiene nada que ver, pero sí que pues un poco por ahí. La verdad que ninguna, porque los familiares no tienen culpa de sufrir las consecuencias del tema de... Yo creo que el tema del acercamiento es un tema de derechos humanos, universal, y por lo tanto no tiene sentido. Pero la derecha y el fascismo nunca tuvo piedad con nada, en absoluto con nada. Lo que en un momento estaban dispuestos a llegar a acuerdos, ahora han visto la derrota y han dicho, pues ahora nada. Entonces ni agua, como se suele decir. Pero yo creo que el acercamiento de los presos a sus lugares, sean comunes o sean por otros motivos, es los familiares, que tienen que hacer 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros, que tienen que perder días, que tienen que poner dinero, que hay accidentes en las carreteras, y eso es un tema de derecho humano, y por lo tanto no tiene ningún sentido, pero lo siguen haciendo. Bueno, mira, compañero, mira, yo quiero hacer una pregunta, mira. Yo, por mi activismo con el movimiento de Paraos, pues he coincidido en redes pues con alguna iniciativa, por ejemplo, el defensor del Parao, que viene del sur, creo, ¿no? O otras iniciativas mayores de 45 del movimiento Paraos, y me ha sorprendido muchísimo cuando hablo con ellos que muchos no sabían ni siquiera lo que era la RGI, por ejemplo en Andalucía, o no sé, que no se hable de, por ejemplo, como en Valencia se acaba de aprobar la renta de garantía, ¿no? O por ejemplo iniciativas como en Cataluña estaba la ley de la pobreza energética, que luego la recurrieron al Constitucional. Aquí estábamos defendiendo el bono social. O sea, creo que si estamos haciendo una defensa de lo que de pequeñas conquistas que se hacen, creo que si las estamos defendiendo lo suficiente. Si llegamos con iniciativas como la de la RGI que compartía la compañera, luego somos capaces de transmitirlas al pueblo, a la gente, que realmente las usa, ¿no? Y si no fuera por iniciativas como Berriochoa o gente así, que son los que realmente yo creo que están a pie de calle, haciendo a la gente, yo me gustaría hacer una pregunta a nuestros compañeros de Gobierno vasco. Una pregunta o una sugerencia, ¿no? Me gustaría saber si desde que hay estas movilizaciones a cuenta de las pensiones, ha aumentado el número de pensionistas que han solicitado el complemento de la RGI.
Porque estoy convencidísimo, sostengo que hay mucha gente que no sabe que tiene derecho a algunas cosas que han sido conquistas sociales y que no las estamos defendiendo, la ley de segunda oportunidad. Entonces, me gustaría seguir eso en las confluencias, en el partido, si no miramos mucho cara a defender o luchar en las instituciones iniciativas que sabemos que muchas veces no van a salir, y no le estamos dedicando los suficientes recursos a iniciativas como las que el compañero decía que se han hecho y son buenas, en otros sitios, a nivel municipal, a nivel local, a nivel provincial o a nivel estatal. Entonces, sostengo eso, ¿no? Si se ha pensado en eso. Y luego, otra cosa que me gustaría importante sería, teniendo en cuenta qué piensan en el partido, ¿no? Ahora que tenemos tan reciente el movimiento de las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, el de los pensionistas, perdón, y acabo, porque me parece una cosa que me gustaría que me contestaría. Si el movimiento de Paraos, ¿no? Que son 3 millones o 4 millones de personas, si lo estamos teniendo en cuenta, porque ahora nos ha sorprendido y gratamente ver que los pensionistas se han organizado y nos ha pillado todos un poco así como ¡pum! O las mujeres, ¿no? Y ha explotado la chispa y muchas de las mujeres que están ahí en la bandera son compañeras nuestras de toda la vida militando en las minorías, ¿no? Que ahora se ven recompensadas. Me gustaría saber si se está haciendo lo suficiente y teniendo en cuenta lo suficiente el movimiento Paraos, que creo que está muy descoordinado, muy poco, y encima es un movimiento que viene del desconsuelo, no es ya ni trabajador, ni es sindicalista, ni es... ¿Qué es el Parao? Es que ricasco. A ver, bueno, yo, a ver cómo ordenó. Bueno, digo, en primera instancia, nosotras estamos en el Parlamento, entonces, claro, yo me he limitado a contar las iniciativas parlamentarias porque es lo que, digo, la parte que me tocaba, ¿no? Me consta que tenemos muchas compañeras y compañeros y que ojalá en las próximas elecciones municipales tengamos todavía más, que puedan hacer más cosas desde un lugar, ¿no? Pues a veces construir desde la oposición es complicado, no imposible, pero bueno, sí que tiene su aquel. Nosotras, claro, yo me he limitado a contar algunas de las iniciativas, es verdad que sí que tenemos un montón más y si quieres luego te puedo decir cómo podemos compartirlas o lo que sea para que las conozcas, que no voy a dar aquí una brasa enorme. Y con respecto a la movilización de las pensiones y el número de personas perceptoras, desde que el Gobierno vasco configura su equipo de gobierno en esta legislatura, el número de personas perceptoras de RGI no para de bajar. De hecho, ha bajado unas 3.000 personas en 1 año y medio. Y eso es porque el sistema es tremendamente perverso, digo, por la exposición. Eso, sí, te digo, o sea, no ha parado de bajar porque el sistema está expulsando gente pensionista y gente que no es pensionista también. Se estima que del número de personas pensionistas que tendría derecho a cobrar la RGI, hay un porcentaje muy importante que no lo cobra porque desconoce el derecho, hay un porcentaje muy importante de gente que no lo cobra por vergüenza, por estigma, por criminalización de la pobreza, que es yo creo que uno de los retos que tenemos ahora y con la reforma de la renta de garantía de ingresos, yo creo que es algo que nos interpela a todas y cada una de nosotras. No es una cuestión que digamos, esto es problema de la gente pobre, ¿no? O sea, esto es un problema que nos interpela a todas las personas porque tiene que ver con la talla moral de este país y de las instituciones. Ahora mismo estamos ante una agresión sin precedentes al derecho a la garantía de ingresos en Euskadi desde que ese derecho existe. Estamos en un proceso en el que venimos viendo durante mucho tiempo, ¿no? Se habla mucho de Maroto y de todas las cosas que pasaron en Gasteiz y de la criminalización de las personas migrantes, pero esa criminalización no solo viene del Partido Popular, el propio Gobierno criminaliza con sus discursos, criminaliza con sus prácticas y criminaliza expulsando a cada vez más personas del sistema. Y si esta reforma llega a aprobarse en los términos en los que la han planteado, va a expulsar todavía a muchísima más gente. El número de pensionistas más o menos se mantiene estable en un tercio de las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos y de momento por lo menos no ha variado. También es verdad que desde el momento en el que empiezan las movilizaciones hasta ahora tampoco ha pasado tanto tiempo como para poder ver unos resultados de ese tipo. Yo tengo mis dudas porque
el derecho a la garantía de ingresos cada vez es más complejo de ejercer y por lo tanto cada vez es más difícil que la gente acceda. Claro, las personas pensionistas llegan y te tienes que apuntar a la ANVIDE y tienes que firmar un convenio de inclusión o sea, entras en una rueda que resulta complicada, y cuando además tienes sistemáticamente un montón de mensajes de maroto, sí, pero también lo vemos del diputado de Vizcaya con esa campaña de ayuda sí, control también, o sea, el PNV se ha comprado el discurso del PP en cuanto al fraude y parece que la mejor técnica para acabar con la pobreza en este país, en el que hay posibilidades reales y sencillas y tenemos herramientas adecuadas para acabar con la pobreza en Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco ha decidido que la mejor manera de hacer eso es obviando que esa gente existe, ¿no? Expulsándola del sistema y precarizándola todavía más. De hecho, las cifras de pobreza en Euskadi son alarmantes en tanto en cuanto la pobreza severa, la crónica, la de gente que está cada vez más jodida, se está aumentando cada vez más. O sea, la pobreza, el riesgo de pobreza, igual no hay unas grandes diferencias, pero la pobreza crónica cada vez es más grande. Además de eso, y con lo que decías del movimiento de paradas, que no sé si le querías preguntar a Diego o a mí, yo hay una reflexión que me sale a hacer y que no es la primera vez que comparto públicamente, ¿no? O sea, las asambleas de parados aquí han tenido, de parados y paradas, aquí han tenido un recorrido muy largo, han tenido una fuerza bastante potente. De hecho, el sistema de garantía de ingresos no es gracias al PNV, sino gracias a los movimientos de paradas y parados, sobre todo en todas las protestas de margen izquierda y con luego todo el proceso de lucha popular que hubo con la iniciativa legislativa. Pero yo creo que los movimientos de parados y las asambleas de parados están cada vez como más desarticuladas, pero eso no es un problema de los movimientos de parados, no sé cómo definirlo. O sea, es una crisis de la identificación con el empleo, ¿sabes? El empleo va cambiando en cuanto a lo que te da y lo que te... No, antes la gente construía su identidad y construía sus derechos y construía su vida en torno a una identidad del empleo, y el empleo a día de hoy, en tanto en cuanto cada vez hay un porcentaje más grande de personas precarias, el empleo ya no tiene un rol tan importante, ¿no? Lo que decías, ¿dónde están los movimientos de parados? ¿Qué son? ¿En qué lugar se ubican? Pues yo creo que en el movimiento feminista hay una parte muy grande de mujeres paradas, en el movimiento de pensionistas habrá gente que querrá trabajar y no pueda acceder, y en cualquiera de los movimientos de cualquier cosa hay personas desempleadas a las que se tiene en cuenta o no. Yo desde luego no me voy a aventurar a decir qué es lo que falla o no falla a la interna de un movimiento, porque creo que no me corresponde, pero sí que creo que el objetivo, el planteamiento al que tenemos que tender las organizaciones más tradicionales es a aprender de movimientos como el feminista, que son movimientos que transversalizan la lucha, y en ese transversalizar la lucha consiguen incorporar a la gente independientemente de las identidades, desde una perspectiva de poner la tarea en el centro, como decía Diego, ¿no? O sea, miremos en lo que sí podemos estar de acuerdo y peleemos por eso, y luego ya veremos. No sé si... Bueno, muchas gracias a todas y a todos por haber asistido, y intentaremos hacer alguna charla más y traer a más gente, ¿eh? Gracias sobre todo a Diego, a Diego y a Tilisara.